Buenas tardes a todos, los que habéis tenido la gentileza de venir físicamente y los que estáis en streaming, en la distancia. Vamos a dar la bienvenida de nuevo al coronel Fernando Fuster, que ha tenido la gentileza de ofrecerse a darnos esta charla de tremenda actualidad. De hecho, la presentación yo creí que ya no nos la mandaba, pero en su afán de captar el último momento, pues nos la ha traído casi en persona. Bueno, para los que no le conocéis, porque como digo, el coronel Fernando Fuster ya nos dio una charla excelente sobre Ucrania, que de hecho yo creo que ha tenido pues la audiencia más masiva, ¿no? En todo lo que llamamos de la historia del club. Eran miles de visualizaciones en YouTube. Como digo, para los que no le conocéis, voy a hacer una breve glosa de su extenso currículum. El coronel Fernando Fuster está en la reserva, es experto en artillería aérea. En ese sentido, pues ha tenido el mando de diferentes grupos y regimientos, entre ellos el Regimiento de Artillería Antiaérea 72. Pero además de esa responsabilidad, es diplomado de Estado Mayor, lo que le llevó a ser consejero técnico del Gabinete Técnico del Ministerio de Defensa, y su gran afición, que es la estrategia y la geopolítica, le llevó a ser también jefe de análisis geopolítico en el Ministerio de Defensa. Aparte de eso, ha ejercido la docencia, tanto en la Academia General como fuera de España, y además, aunque parezca mentira que le haya dado tiempo, ha ejercido responsabilidades en el extranjero, bien en posiciones diplomáticas como el agregado de defensa en Egipto, en la Embajada de Egipto y de Jordania, como en misiones de paz en Bosnia, en Kosovo y en Afganistán, y yo creo que también alguna otra cosa que se me olvida. Pero bueno, como veis, los que no le conocíais, tiene más que acreditada su presencia aquí para hablarnos de esta terrible situación que tenemos en Oriente Medio con la guerra en Gaza. Así que sin más, le dejo a él la palabra. Muchas gracias, Fernando, de nuevo, y vamos a ver el desafío de Hamás. Bueno, ante todo, muchas gracias, Ángel Luis, por tu presentación. Siempre hizo, no sé cómo te acuerdas de todo. Bueno, muchas gracias a la Fundación Sicómoro por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes, y sobre todo, muchas gracias a este público tan fiel y que, en fin, que me sigue una y otra vez. Quiere decir que, bueno, que algo digo que resulta de interés. Gracias también a los que nos ven desde casa. Bueno, el conflicto árabe-israelí, más bien el conflicto con los palestinos, es un tema que genera un alto grado de polarización. Soy consciente de que cada uno en su interior tiene su posición fijada de lo que es este conflicto. Y yo quiero decir que mi aproximación al mismo es una aproximación de un estudioso, de una persona que, aparte de tener su propia idea o su propio sentimiento de lo que es el conflicto, lo que quiere es buscar los hechos fríos y buscarlos desapasionadamente, de forma que pueda dar una visión un poco más objetiva de lo que está pasando. Después de 75 años de guerras árabe-israelíes, con los palestinos también, parecía que el conflicto se había terminado. Tan es así que personas también informadas como el consejero de Seguridad Nacional norteamericano, Jake Sullivan, dijo 8 días antes de empezar el conflicto: la región de Oriente Medio está más tranquila hoy de lo que ha estado en las últimas 2 décadas. Y añadió acontecimientos que estaban permitiendo a la administración Biden centrarse en otras regiones y en otros problemas. En fin, el 7 de octubre demostró claramente que el conflicto palestino sigue vivo y sigue siendo un asunto central en Oriente Medio. Voy a poner simplemente el índice de la conferencia. Quiero tocar básicamente 5 puntos.
Uno, referente al origen y causas del conflicto. No quiero extenderme mucho aquí, a lo mejor si me ven pasar un poco rápido por alguna cosa, que no les importe porque podemos volver sobre ello en el turno de preguntas. Pero es que no me quiero entretener demasiado porque son 75 años de historia y a lo mejor nos quedamos ahí enganchados. El segundo punto que tocaré es ya referente a Hamás, a la operación Diluvio, unos le llaman diluvio, otros le llaman inundación de Al-Aqsa, y una serie de puntos que están ahí, que creo que tenemos más preguntas sobre Hamás que sobre cualquier otra cosa. Es lo que más desconocemos y, por tanto, probablemente es donde más me centre. A continuación tocaré la respuesta israelí, la operación Espadas de Hierro. Un cuarto punto, que será la posición de otros países, otros actores importantes en el conflicto, para dar finalmente mis conclusiones de lo que puede suceder, la bola de cristal, o lo que puede venir en el futuro. Pues bien, el origen del conflicto, básicamente, si hay que remontarse a la época de los romanos, a las 3 guerras que se producen durante la dominación romana con los judíos. A partir de ahí se produce una diáspora, es decir, la expulsión de los judíos de Israel. Ese es el origen inicial, ahí se remontan los israelíes, los judíos fundamentalmente, ahí se remontan. Pero si bien es cierto que ya me voy a dar un salto hasta el siglo XIX, los judíos fueron perseguidos, expulsados, en fin, qué decir de España, de muchos sitios, pero no es hasta final del siglo XIX que se produce verdaderamente un auge del antisemitismo en el este de Europa y se producen las 2 primeras aliyá, que llaman ellos aliyot en plural, que son las migraciones judías hacia Palestina, entre el 1882 y 1914. Los pogromos que sufrieron la población judía en el este de Europa provocaron estas migraciones y si nos fijamos en el gráfico vemos que el porcentaje de población, que es el cuadrito negro que hay encima de la barra gris, que llegaron al territorio de Palestina, prácticamente era insignificante. En todo caso, el Imperio Otomano siempre autorizó, mientras dominó la zona, siempre autorizó la llegada de inmigración judía. Este es un hecho importante de finales del XIX y el siguiente hecho importante es el auge del movimiento sionista que se produce como consecuencia de que un señor llamado Theodor Herzl, el padre del sionismo, escribe un libro, El Estado Judío, Der Judenstaat, o el Estado de los Judíos, que lo que aspira es a tener una patria, busca un hogar de los judíos. Todavía no se define dónde ni cómo, pero se quiere. En el primer Congreso Sionista, en 1897, es aclamado presidente y se transforma en el presidente del movimiento sionista. Morirá poco después, en 1904, pero ya la idea estaba lanzada. Durante la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido, y este es un asunto central, lleva a cabo 3 acuerdos independientes y en cierta medida contradictorios sobre el futuro de Palestina. Recordemos que eso era Imperio Otomano y que ahora va a pasar a ser parte de lo que será el mandato británico. El primer acuerdo es el denominado Compromiso McMahon, que se produce entre Henry McMahon, que era el alto comisionado británico, y el jerife de la Meca. Son una serie de cartas en las cuales viene a decirle que si le dan el apoyo a los británicos, los árabes, a cambio se iba a considerar la independencia del territorio, de un territorio árabe. En los límites, además, especifica que marque el jerife de la Meca. Ahí está Lawrence de Arabia, que está por en medio en esa época también, porque capitalizaba un poco lo que era el movimiento de rebelión árabe. El segundo acuerdo, y importante también, es el acuerdo Sykes-Picot. Es un reparto entre franceses y británicos de lo que va a ser los restos del Imperio Otomano en la zona.
A uno le corresponde a Francia, Siria y el Líbano, y al Imperio Británico le va a corresponder Palestina, Irak y Transjordania, que más o menos coincide con lo que es ahora Jordania. Lo importante para nosotros, los británicos se quedan con Palestina. El tercer asunto, o el tercer gran acuerdo, es la Declaración Balfour. La Declaración Balfour no es ni más ni menos que una carta que dirige el entonces ministro de Asuntos Exteriores a Lord Rothschild, que era un prominente judío que vivía en el Reino Unido, banquero, y que lo que le viene a decir es que se permite, el Reino Unido ve con buenos ojos que después de la guerra se cree un hogar nacional judío en Palestina. Entonces vemos que la misma cosa se va prometiendo a distintos grupos. Esta carta, por cierto, a partir de ese momento, de 1917, va a fomentar un poco la colonización judía, que veremos que va incrementándose. En 1917, finalmente, los británicos controlan Palestina, y en 1920, a raíz de la conferencia de San Remo, ya se sanciona el reparto de la Primera Guerra Mundial, que luego es santificada de alguna manera por el encargo de la Sociedad de Naciones en el 22, que le da el mandato a británicos y a franceses, en nuestro caso de británicos. Se produce una llegada progresiva de judíos procedentes de esas expulsiones, de esos pogromos que acabo de mencionar. Pero la población árabe empieza a darse cuenta de que el número de judíos que están llegando ya no es lo de los primeros años, de finales del 19, y empieza a haber problemas con la población árabe. Se producen una serie de conflictos, revueltas, como por ejemplo el levantamiento de Al-Burak, o bien los disturbios de 1933, que por cierto coinciden con el momento en que llegan los nazis al poder en Alemania, entonces se produce un gran éxodo de judíos a Palestina, o la revuelta árabe de 1936-39. Así, junto con esto, se empieza a producir ya lo que es el nacimiento de la autodefensa, el Haganá y el terrorismo judío. Se empieza a producir ya esos movimientos que hacen que la posición británica en Palestina se fuera deteriorando. Los británicos empiezan a darse cuenta, porque al principio no son ellos, pero posteriormente llegan a ser objetivo de sus ataques, y durante la Segunda Guerra Mundial se produce un parón, pero lo que va a provocar es una llegada masiva como consecuencia del Holocausto judío. Ya en 1946-47 los británicos se ven desbordados por el problema y deciden ceder el asunto, devolver al asunto a las Naciones Unidas. Dicen, hasta aquí nosotros tenemos capacidad, háganse cargo ustedes. Así, las Naciones Unidas, el 29 de noviembre del 47, con su resolución, unas Naciones Unidas recién creadas, debo decir, porque se crearon en el 45, o sea, eran muy novatas, en 1947, lo que hacen es declarar la división del territorio en dos partes, uno para los judíos, otro para los árabes, y un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. Curiosamente, el 55% del territorio le corresponde al 33% de los habitantes judíos y el resto al 67% de árabes y demás. Pues bien, hasta aquí vamos a decir que se produce la primera parte. Luego vienen las 4 guerras árabe-israelíes. La primera, bueno, he traído un mapa para que se vea cómo era el reparto del territorio cuando lo hizo Naciones Unidas. Ahí se ve lo que correspondía a cada uno, lo naranja correspondía a los árabes, lo verde o azul a los judíos. Bien, pues bien, la primera guerra de todas es la guerra de la independencia israelí, la guerra que se produce inmediatamente se declara la independencia de Israel. Las naciones árabes atacan a Israel y se produce una guerra que va a llevar a las fronteras del armisticio de 1949. Es una guerra que dura hasta febrero del 49 y esas son las fronteras, vamos a decir, para nuestro caso,
las más reconocidas internacionalmente, por tener una referencia. Lo que está en marrón, que es Gaza, en ese momento pertenecía a Egipto. Y vemos como la Cisjordania, pues bueno, pues le han comido un trozo bastante importante y es territorio de Israel, de judío. Ellos, los palestinos, que también hay que entender su punto de vista, llaman a este momento la catástrofe, al-Nakba, le denominan a este momento en el que 750.000, entre 750.000 y 800.000 judíos, palestinos se ven obligados a desplazarse de su territorio. Jerusalén en ese momento estaba dividido entre judíos y jordanos, judíos al oeste y jordanos al este. En la siguiente guerra árabe-israelí no es sustantiva para nuestro caso, que es la guerra de Suez, que la has quitado de ahí, bueno, y la siguiente es la importante, que es la de 1967, que es la guerra de los 6 días. Aquí se va a producir la resolución de Naciones Unidas 242, que también es crucial para nuestro caso. ¿Por qué? Porque la emite el Consejo de Seguridad, y ahí sí que dice que hay que retrotraerse a las fronteras anteriores, a las que he dicho de 1949, que no admite la ocupación ni de los Altos de Golán, ni del Sinaí, ni que en ese momento es cuando Israel entra en Gaza, después de 19 años de presencia egipcia. Ninguna de esas 3 cosas es admisible para Naciones Unidas, y lo dice el Consejo de Seguridad. Que recuerdo que las resoluciones del Consejo de Seguridad son de obligado cumplimiento para los miembros de Naciones Unidas. La Cuarta Guerra no aporta gran cosa, porque es la guerra de Yom Kippur, en la cual, pues bueno, es en relación con el Sinaí, que luego veremos. En esta guerra, bueno, no voy a decir gran cosa sobre el Yom Kippur, ya sea, si sale después ya hablaremos. Estos son los antecedentes históricos, por así decirlo. Hasta aquí el libro de historia. Vamos a ver cuáles son los antecedentes próximos, inmediatos, que nos ha llevado al porqué de este conflicto y por qué ahora. El primero de todos es el trasfondo de rivalidad por el liderazgo regional entre saudíes y los iraníes. Y ligado con esto directamente los acuerdos de Abraham. Me explicaré. Los 2 países que he citado mantienen una rivalidad desde hace tiempo, tanto por la referencia en la comunidad musulmana, unos son chiíes, otros son sunitas, como por el liderazgo en la región, los distintos países, cómo se están relacionando con ellos. Pues bien, todo el problema árabe-israelí se centra en un asunto, que es la aceptación del Estado de Israel por los países de su entorno. Israel fue aceptado en primer término por Egipto, con los acuerdos de Camp David, en el año 1979, después de firmar la paz. Fue aceptado por Jordania en el año 1993, después de los acuerdos de Oslo. Faltan todavía unos cuantos países por aceptar a Israel, entre otros los propios palestinos, y se han hecho esfuerzos en ese sentido desde el año 93, que por cierto, los acuerdos de Oslo, Benjamín Netanyahu los califica como una amenaza mortal para Israel. Bueno, se produce el asesinato de Yitzhak Rabin en el año 95, se descarrila el proceso, se retoma en el año 2000, se hace una hoja de ruta en el año 2003, se propone la solución de los 2 estados, pero el proceso se estanca en el 2014. Obama no quiere hacer nada al respecto y entonces llega Donald Trump. Y Donald Trump, curiosamente, es el que impulsa el proceso con los acuerdos de Abraham. Y ahí es donde entramos ahora. Elemento clave para entender el conflicto. La idea que piensa Trump y que Netanyahu considera el acuerdo del siglo, magnífica, y que habría que implementar a toda costa, era obviar a los palestinos y centrarse en los árabes.
es decir, los acuerdos hay que hacerlos con los países formales, los países árabes. Pues bien, el primero se produce en el 2020 con Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein. A continuación viene Sudán, después viene Marruecos en el año 2020 también, que por cierto, a cambio de reconocer por parte de Israel la soberanía marroquí del Sáhara. Y por último estaba Arabia Saudí, que hubiera desequilibrado el liderazgo regional si llega a producirse el acuerdo de Abraham. No estaba cerrado, estaban en conversaciones, Irán lo sabía, lo sabían todos. Es un punto importante, un punto decisivo para ambos. Otro de los asuntos importantes, por qué hemos llegado a este punto, es el gobierno de Netanyahu. Curiosamente, el gobierno de Netanyahu es el que produce la mayor fragmentación y polarización política de Israel de toda su historia. Un gobierno que se alía, él es del Likud, que ya es un partido de derechas, pero se alía con nacionalistas, ultranacionalistas y con ultraortodoxos para formar una coalición de 6 partidos para gobernar Israel. Él tiene 32 escaños en el Knesset, de los 120 que son, es decir, necesitaba necesariamente hacer un... Pero él trabajó esta alianza previamente, ya la venía trabajando, porque Netanyahu lleva en el poder de forma casi continuada desde el año 2009. En el año 2018 ya emite una ley que es importante, que es la ley del Estado-Nación, una ley básica, referente al pueblo judío, y en la que establece diferencias entre judíos y el resto de habitantes de Israel. Hay habitantes de primera y de segunda. Eso ya no gusta en Israel. Gusta a algunos, a los votantes, pero no gusta en Israel. Bien. Además, provoca que haya una expansión de los colonos en Cisjordania, empieza a haber problemas en Cisjordania, y además a este señor que hay aquí a la derecha, que se llama Bezalel Smotrich, lo nombra responsable de los asuntos civiles para Cisjordania. Este señor, que es un sionista religioso, fue expulsado de Gaza en el año 2005 y se niega a considerar que los palestinos tienen una existencia por sí misma, dice que son una invención del siglo pasado. Bien, la primera iniciativa legislativa del nuevo gobierno de Netanyahu no es ni más ni menos que la reforma del poder judicial del Tribunal Supremo, reduciéndolo en favor, lógicamente, del legislativo y del ejecutivo. No voy a entrar aquí en el asunto, pero bueno. Esta sociedad israelí ya fragmentada, cuando ve este proyecto, se lanza a la calle de forma masiva y todos los sábados se concentra enfrente de la residencia del primer ministro hasta 500.000 de personas. Tal fue la fragmentación social que personas no acostumbradas a hablar ni a declararse públicamente como militares, agentes de inteligencia, reservistas, etc., le advirtieron públicamente que estaba llevando la división del país a una situación grave de vulnerabilidad. Estaba llevando al país a un precipicio. Su propio ministro de Defensa, también del Likud, Yoav Gallant, que por cierto es el que hay ahora, advirtió a Netanyahu de que estas divisiones internas estaban alimentando un peligro inmediato y tangible para la seguridad del Estado. Fue inmediatamente cesado. Pero claro, fue cesado, no llegó a publicarse y lo repescó de nuevo porque no quería más problemas. Y ahora sigue estando. Ahora lo veremos en alguna foto. Este clima es el que nos ha llevado a este momento. Pues bien, el siguiente asunto crucial, y por qué estamos aquí, y hay que decir antes que Jerusalén, recuerdo que es una ciudad santa para musulmanes, judíos y católicos, cristianos más bien, no solo católicos, y la mezquita de Al-Aqsa en particular, que es esta que aparece en la foto, con la cúpula dorada, es el tercer lugar más sagrado
para los musulmanes, después de la Meca y Medina. Es el lugar donde se supone que el profeta Mohammed ascendió a los cielos. Bien. Tiene un statu quo especial desde siempre. Esa mezquita, esa explanada de las mezquitas, junto con el monte donde está, el monte del templo, que es conocido también como Al-Haram al-Sharif, tiene ese estatus especial que Israel siempre ha respetado. Digo siempre, entre comillas, porque ha habido algún incidente previo, que luego veremos también, pero que no ha sido la primera vez. Bueno, pues el caso es que el ministro de Seguridad Nacional, una especie de ministro del Interior, que es este señor de la izquierda, que se llama Ben-Gvir, comenzó el año entrando en Al-Haram al-Sharif, o sea, en el monte del templo, y provocando la ira de los palestinos. No contento con eso, facilitó que los colonos fueran yendo a visitar la zona y provocando esas iras de los palestinos, sabiendo que era un asunto sensible. El 5 de abril, mes sagrado, durante el mes sagrado del Ramadán, las fuerzas de seguridad israelíes irrumpen en la mezquita de Al-Aqsa y dejan a 12 palestinos heridos y, por supuesto, provocan la ira de los palestinos. Además, desde hace más de un año, Cisjordania está sometida a las máximas tensiones. Dice Naciones Unidas que el año 2022 fue el año más mortífero para Cisjordania, de los últimos 16, donde murieron 170 palestinos, y entre ellos 30 niños, y 9.000 heridos. Los 2 primeros meses de este año han muerto 65 palestinos, 13 de ellos niños. Hay que añadir un asunto más a todo esto que acabo de decir, que es la rivalidad entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina, en concreto Fatah, que es el partido que más pesa dentro de la Autoridad Nacional Palestina. Esa competencia es por captar adeptos palestinos para cada una de las causas. Pues bien, no nos extrañemos, por tanto, que la operación se haya bautizado como el diluvio o la inundación de Al-Aqsa. ¿Qué es Hamás? ¿Qué sabemos de Hamás? Antes de meternos en otras cosas. El movimiento de resistencia islámico, también conocido como Hamás por sus siglas, es obra del clérigo, este señor, que es Ahmed Yassin, que está en silla de ruedas y es desde los 12 años prácticamente ciego, ya fallecido. Este señor se inspira en los hermanos musulmanes egipcios, por eso le llaman el ala palestina de los hermanos musulmanes. Y lo que hace es apostar por ganarse a la población mediante el auxilio social, mediante la beneficencia, mediante la escolarización. Así empieza Hamás en la Franja de Gaza. Son los años 60, 70, casi 80. Pues bien, al calor de la primera intifada, en el año 1988, se produce o se publica la Carta Fundacional de Hamás, que dice, entre otras cosas, eso, que Israel existirá hasta que el Islam lo destruya, declara enemigo a Israel. No hay dudas sobre esto, nadie puede tenerlas. Bueno, Hamás consideraba a la OLP su hermana política, pero consideraba también que era demasiado moderada para tratar con los israelíes. Ellos pensaban que había que ser más duros con los israelíes. Curiosamente, Israel en aquel momento se apoyó en Hamás para debilitar a Fatah. Y de esta manera debilitar a la Autoridad Nacional Palestina. Bien, el brazo militar de Hamás, que son las brigadas Ezeldin al-Qassam, se forman en el año 1991 y al principio realizan ataques menores, convencionales, hasta que llegan a usar los suicidas en el año 93. ¿Cuál es la consideración de Hamás en el mundo? Bueno, no todo el mundo considera que es un grupo terrorista. Estos países que hay ahí,
en rojo, son los que consideran una organización terrorista Hamás: Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Reino Unido, Unión Europea, Organización de Estados Americanos, incluso Egipto, por aquello de los hermanos musulmanes. Pero hay otros países que no consideran a Hamás como un grupo terrorista. Suiza, Noruega, Rusia, Brasil, Turquía y China, por ejemplo. ¿Qué decir de Irán, que tiene todo su apoyo, o de Siria y Qatar, que le financia económicamente? Para ellos, muchos de ellos, constituye un movimiento de resistencia legítimo frente a Israel. Hamás sigue negándose a aceptar todas las exigencias de la ONU, principalmente el reconocimiento de Israel a existir, la renuncia a la violencia y los acuerdos de Oslo de 1993. ¿Cómo es el recorrido de Hamás desde el año 2000 hasta ahora? Pues bien, antes de eso, solamente quiero en esta pantalla señalar la estructura de Hamás sin entrar en Honduras, decir que por encima de la línea roja muchos de ellos están en el extranjero, es una organización dirigida desde el extranjero, el Politburó, no todos, y hay un consejo de la Shura, que ese consejo, no sabemos quién está dentro, pero hay una serie de miembros que eligen al Politburó y por supuesto a las delegaciones en el extranjero. Luego, eso tendrá que ver con lo que luego explicaré de acabar con Hamás. El otro cuadro es el del sistema de beneficencia social, que es muy poderoso, que es el que utiliza Hamás para ganarse a la población. Desde el año 2000 al 2005 se produce la primera intifada, la segunda, que curiosamente aquí también fue por motivo de una entrada en el templo de Ariel Sharon, del monte del templo de Ariel Sharon, en el año 2000. Estamos aquí abajo, no sé si se ve. ¿Se ve? Es que tiene unos cuadritos. Ahí estamos ahí abajo. Pues bien, este es el año 2000, se produce la primera intifada. A continuación, en el año 2005, se produce un hecho importante, que es Israel, cansado de los problemas que tiene en la Franja de Gaza, decide retirarse completamente de Gaza. Se van. Tan es así que tenían una serie de puestos militares que desmontan y 9.000 colonos instalados en Gaza que se los llevan por la fuerza, entre otros Smotrich, que es uno de los ministros que he citado antes. Se producen en el año 2006 las elecciones al Parlamento palestino, conjuntas, Cisjordania y Gaza. Y, oh sorpresa, gana Hamás, pero gana Hamás con una mayoría absoluta. 72 de los 132 escaños del Parlamento son para Hamás. Claro, inmediatamente lo que se produce es un conflicto entre Fatah y Hamás. Un conflicto que algunos lo conocen como la Batalla de Gaza, que dura 5 días, en el año 2007, y que produce la expulsión de Fatah de Gaza y prácticamente de Hamás de Cisjordania. Y entonces lo que hacen es: yo me quedo con Cisjordania, Fatah, y Hamás se queda con Gaza. Y entonces, desde ese momento no se vuelven a convocar elecciones. Son los que están. No ha habido cambio. Pues bien, a pesar de todo, Hamás sigue hostigando a las fuerzas israelíes, sigue atacando, aunque no estén dentro. Sigue con el lanzamiento de cohetes, siguen atacando, y en el año 2008 se produce la primera operación, que es la operación Plomo Fundido, que lleva a la invasión parcial, no completa, solo entran un poco, de los israelíes en Gaza. Ahí se estima que murieron entre 1.166 y 1.417 palestinos y 13 israelíes, una desproporción tremenda. En el año 2012 se produce la operación Pilar Defensivo, también como consecuencia del lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, y en el año 2014 se produce la operación Margen Protector, también consecuencia del lanzamiento de cohetes y de incursiones desde la Franja de Gaza, y en el que fallecen
2.250 palestinos y 71 israelíes. En el 2017, Hamás... No, me he pasado, ¿no? No hay 17, vale. En el 2017, sí, pero no corresponde con lo que voy a decir, me parece. Actualiza sus idearios y suaviza algunas de sus posiciones. Y dice que pueden existir un Estado palestino interno en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este, puede existir, pero sin que esté el Estado de Israel. En mayo de 2021 se produce la última operación hasta la fecha que realizan los israelíes en Gaza, un conflicto de 11 días, bastante corto, denominado Operación Espada de Jerusalén, en el cual fallecen 253 palestinos. Antecedentes. Es importante que no es la primera vez que entran en Gaza. Esto es un gráfico del lanzamiento de cohetes que se produce desde el año 2001. Los picos estos corresponden al momento en el que hay operaciones en territorio gazatí, que ellos responden siempre con un mayor lanzamiento de cohetes. Bien, pero no han dejado de lanzar en ningún momento. ¿Cómo es la Franja de Gaza? La Franja de Gaza es un trozo de terreno situado entre el mar Mediterráneo y Israel y Egipto. Tiene una extensión de 41 kilómetros de largo por entre 6 y 12 de ancho, en función de donde miremos, y una superficie de 365 kilómetros cuadrados. Para que nos entendamos, la isla de La Gomera. Allí viven 2,2 millones de personas. Tiene una densidad de población entre 5.500 y 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, es uno de los lugares más densamente poblados del mundo, parecido a Hong Kong. Y lo que es más importante, bueno, es importante, la tasa de desempleo es un 46,6%, por citar algún dato, y antes de la intifada del año 2000, sí había una salida regular de trabajadores que iban a Israel, no estaban las vallas, no estaba vallado, esos 65 kilómetros de vallado con torres de vigilancia que había no estaban, y se produce, pues bueno, pues una salida de unos 10.400 mensuales trabajadores hacia Israel, donde obtienen, por cierto, 10 veces el salario que obtienen en la Franja de Gaza. El 62% de la población de Gaza depende de asistencia para alimentarse. Tras 16 años de bloqueo, Naciones Unidas califica la Franja de Gaza como una cárcel al aire libre. Otros lo ven como un gueto. Sea como fuere, solamente pueden salir por esos puntos que están en rojo. No tienen aeropuerto, ese aeropuerto fue bombardeado por Israel. Pueden pescar, pero las aguas son territoriales de israelíes y tienen unas limitaciones. Hubo un intento de pasar esas aguas territoriales y traer alimentos, víveres, etcétera, que fue la Flotilla de la Libertad, no sé si nos acordamos, que le causó un problema con Turquía en el año 2010-2011, pero se permite pesca en las aguas territoriales en ese sector que está marcado. Y el espacio aéreo también es de Israel. ¿Cómo fue el ataque de Hamás? Bueno, se ha contado mucho sobre esto, pero yo quiero incidir en algún punto. La operación Inundación de Al-Aqsa ha sido un golpe audaz, muy bien preparado y ejecutado al detalle desde el punto de vista operacional. Ese es el análisis puramente táctico de la operación. Hamás ha demostrado una sofisticación sin precedentes. Hamás sorprendió por completo la seguridad israelí y al mundo entero en general, pero no nos engañemos, fue un acto de terrorismo,
Fue un acto cruel e indiscriminado de terrorismo, muy violento, destinado a hacer el mayor daño posible, con dos finalidades claras. La primera, matar al máximo número de habitantes de la zona limítrofe israelí, de la franja, y en la segunda, capturar al mayor número posible de rehenes. Según se ha sabido después, preferiblemente mujeres y niños, de forma que pudieran valer luego para una ulterior negociación o como escudos humanos, aunque todavía no sabemos si eso ha sido así. A las 5:35 de la madrugada sonaron por primera vez las sirenas del sistema defensivo de Israel, en la festividad judía del Sukkot, Sabbat, en el sábado israelí, que también es festivo. Se llevó a cabo el lanzamiento de unos 3.000 cohetes, según el ejército israelí, contra múltiples ciudades, entre otras, Tel Aviv y Jerusalén, con una sola finalidad, la finalidad de saturar el sistema defensivo antiaéreo, anticohetes, que es el de la cúpula de hierro. Se cegaron las cámaras y los sistemas de vigilancia electrónicos, se realizaron ataques selectivos a 4 instalaciones militares de la frontera, cerca de la frontera, y unidades de élite de Qassam consiguieron, que son las fuerzas Nukba, consiguieron interferir las comunicaciones. Jamás había estudiado y preparado al detalle el asalto. En las semanas y meses previos al asalto, lo que hicieron fueron manifestaciones en las proximidades de la zona de seguridad. No sé si nos acordamos de cómo era la valla, tenía una zona de seguridad, entonces aproximándose a la zona de seguridad, de forma que, bueno, pues ocultar un poco, estudiar cómo eran los sistemas defensivos, y acercaron excavadoras a los puntos de incursión, con el pretexto de que iban a trabajar las tierras de labor. Por esos agujeros rompieron el vallado y aproximadamente por unos 12 puntos, en esos 65 kilómetros de frontera, entraron las brigadas Al-Qassam y demás militantes y se infiltraron con motocicletas, vehículos todoterreno, a todas las localidades y pueblos que había al sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, se estima entre 20 y 30. Simultáneamente volaron con parapentes, salvando la valla de seguridad, y otros con lanchas a motor por la parte norte para llegar hasta Israel. Se estima que unos 1.000 combatientes participaron en el asalto. El resultado, 1.400, ahora parece que han bajado a 1.200 los israelíes, las personas muertas, miles de heridos, 6.900, y más de 240 rehenes capturados. La brutalidad del ataque ha quedado patente por las imágenes que los propios terroristas conscientemente grabaron y prácticamente, de alguna manera un poco macabra, casi en directo, participaron al mundo de las atrocidades cometidas. El impacto que se produjo en la población israelí y en la opinión pública mundial fue devastador. Se trata del ataque más mortífero contra Israel en su historia. El 7 de octubre, sin ninguna duda, será recordado por Israel en su historia más negra. El mismo 7 de octubre, Mohammed Deif, el responsable de las brigadas Al-Qassam, grabó un vídeo en el que no se le ve el rostro, pero se le conoce el audio, publicó una declaración en la que se responsabilizaba del ataque. ¿Qué falló en Israel? ¿Cómo es posible Israel, un país todopoderoso militarmente, con una inteligencia casi perfecta, cómo es posible que no vieran venir un ataque de estas proporciones, que mueve cientos de personas, que mueve material, que mueve... Bueno, es posible que todavía sea un poco pronto para hacer un análisis de este tipo, pero sí hay 3 cosas que más o menos ya asoman, 3 posibles razones y que a mí me gustaría, pendientes del análisis posterior que hará el propio ejército israelí, compartir con todos ustedes. En primer lugar, se trató de un minucioso engaño muy bien urdido. Por eso cito ahí a Sun Tzu, todo el arte de la guerra se basa en el engaño, y ellos lo hicieron.
En los últimos 2 años, desde la operación Espada de Jerusalén, que he citado, en mayo del 21, se dieron cuenta de que por el sistema que estaban utilizando de incursiones, de cohetes y demás, no iban por buen camino, no iban a conseguir ningún resultado. Y entonces empezaron a dar la sensación de que estaban abandonando la lucha armada. Tan es así que empezaron los israelíes a conceder permisos a los habitantes de Gaza, 19.000 al día, para que salieran de la franja a trabajar a Israel, que por cierto seguro que utilizaron también para obtener información. Pensaron los israelíes, con razón probablemente bien visto, que la mejora del nivel de vida de la franja aportaría seguridad a Israel, y que jamás pues, parecía que se había moderado, y que por tanto estaban más centrados en la marcha de la economía de la propia franja que en preparar un nuevo ataque de Israel. Escuchaban que los propios habitantes de la franja de Gaza criticaban a su gobierno porque no estaban preparándose para el combate. Los de Fatah, los de Cisjordania, se burlaban de Hamás y les decían que sus líderes estaban huidos en capitales árabes para vivir en hoteles y villas de lujo, dejando a su gente en la pobreza. Una fuente de seguridad israelí creía firmemente que el líder del movimiento, Yahya al-Sinwar, que es el responsable de Hamás en Gaza, estaba más preocupado por gestionar Gaza que por matar judíos. Esa era la sensación. Tan es así que el propio general Yaakov Amidor, una persona importante, que fue consejero asesor de Seguridad Nacional del primer ministro y presidente del Consejo de Seguridad Nacional, entre los años 11 y 13, se creyó lo que les dijeron y dijo, jamás había adquirido una sensación de más responsabilidad. Empezamos estúpidamente a creer que era verdad. Cometimos un error. La trama del engaño estaba servida. Pues bien, a pesar de todo, hubo también un fallo de inteligencia. Los servicios de inteligencia israelíes se dividen básicamente en 3, que son, empezamos por el centro, el Mossad, que es el más conocido, que es el servicio de inteligencia exterior y de operaciones selectivas, también, el Amán, que es la inteligencia militar, que está a la derecha, y por último la Agencia de Seguridad Israelí, ahora hay muchos medios que la citan, la ISA, la ASI, bueno, la Agencia de Seguridad Israelí, más conocida como Shin Bet o Shabak. Pues bien, el Shabak tiene un departamento exclusivamente dedicado a los asuntos árabes, un departamento árabe. Y este departamento se dedica a las actividades antiterroristas relacionadas con los países árabes en Israel, de Cisjordania y de la Franja de Gaza. Como nos podemos imaginar, todos los dedos apuntaron inmediatamente al departamento árabe del Shabak. Y así, el 16 de octubre, su director, Ronen Bar, tuvo que reconocer la responsabilidad y asumió por carta que había fallado. Una operación de esta envergadura, como he dicho, con cientos de personas, no podía habérsele pasado al Shabak. Pero jamás lo tuvo en cuenta en esa preparación minuciosa. Jamás sabía que el Shabak estaba infiltrado y que estaba vigilándolos. Y entonces lo que hizo fue realizar ciertas actividades separadas, inconexas, que los jefes no sabían ni lo que hacían, no tenían conocimiento del total de la operación y los soldados o los combatientes tampoco sabían lo que estaban haciendo. No había pistas de que esta gran operación se estuviese preparando. En descargo, si queremos, del Shabak. El tercer elemento, en mi opinión, que justifica el fallo de Israel es una reacción militar, vamos a decir, insuficiente. Curiosamente, el Amán, que es el servicio de inteligencia israelí del ejército, de las fuerzas de defensa de Israel, sí sospechaba algo. El Canal 12
que es un canal israelí de televisión, ha filtrado que el teniente general Halevi, junto con el general, que es el jefe de Estado Mayor israelí, junto con el general Yaron Finkelman y con el jefe del Amán, Aaron Haliva, más otros generales que no sabemos quiénes son, mantuvieron el día anterior del ataque una conversación telefónica en la que hablaban sobre ciertas irregularidades, ciertos asuntos que llamaban la atención en Gaza, pero no sabían muy bien qué era, lo vieron, pero decidieron postergar la decisión al día siguiente. Como decía MacArthur, demasiado tarde. Curiosamente, las fuerzas de defensa israelíes reaccionaron bastante rápido, porque a las 7:23, recordemos que el primer ataque es a las 5:35, a las 7:23 ya habían valorado la situación y declarado el estado de alerta para la guerra. A las 9:45 habían lanzado el primer ataque aéreo. A las 11:20 la fuerza de reacción estaba lista, aunque tardaron casi un día en llegar a todas las localidades que habían sido asaltadas. Los civiles escondidos en los refugios, muchos de ellos con habitación del pánico, que fue lo que les salvó la vida. Otro factor importante es que las unidades israelíes del Mando Sur, que es el que lleva toda esa parte cerca de la franja de Gaza, estaban reasignadas a Cisjordania, que es donde estaban los problemas, donde verdaderamente había problemas. En todo caso, de alguna manera se infravaloró la amenaza de Hamás. La seguridad israelí, por decirlo de alguna manera hasta el momento, estaba basado en esos elementos. Una alerta temprana en inteligencia, una defensa fuerte de la frontera, basada en una valla, con unos sistemas asociados, cámaras, torres de vigilancia, en fin, se gastaron muchísimo dinero en ese sistema. Otros medios de defensa, como la cúpula de hierro y los refugios antiaéreos, y ocasionalmente ataques, como hemos visto, de castigo o de represalia. Pero no funcionaron. Eso seguro que es una conclusión que sacan y tendrán que revisar el modelo. En todo caso, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Herzi Halevi, reconoció los fracasos y dijo que las fuerzas de defensa de Israel son responsables de la seguridad del país y de sus ciudadanos. Y el sábado por la mañana, en los alrededores de la franja de Gaza, no nos ocupamos de ello. Aprenderemos, investigaremos, pero ahora es el momento de la guerra. ¿Qué pretende Hamás? Bueno, como he dicho, llevaba muchos años luchando y era consciente de que esta lucha languidecía. Se daban cuenta de que no estaban consiguiendo el resultado apetecido. Necesitaban un acto de terror que conmocionara de verdad a la sociedad israelí. De manera que la sociedad israelí se sintiera vulnerable. El principio básico del terrorismo es mata a uno y aterroriza a miles, ¿no? Bien. Eran conscientes de que las represalias que iban a sufrir iban a ser brutales. Lo sabían, lo sabíamos todos, lo sabía hasta yo que no vivo en Israel. Y sabían también que esto les exponía al sacrificio. Pero querían evitar la desaparición de la causa palestina y si lo hubieran hecho por inanición o por falta de toma en consideración, para ellos hubiera sido una muerte mucho más lenta y dolorosa. Por eso se aprestaron al sacrificio. El sacrificio de ellos y de su pueblo, porque muchos de su pueblo también están muriendo. Pensaban que la reacción israelí, como sería tan brutal, les haría de alguna manera perder la batalla de la imagen y de la legitimidad en el mundo entero, como de hecho de alguna manera está sucediendo, especialmente con respecto a Estados Unidos, que es su apoyo más importante. También pensaban, que eso no ha sucedido, que sería la chispa que incendiaría el Oriente Medio.
en concreto al llamado Eje de la Resistencia, que es una coalición que está amparada por Irán, y es una coalición que incluye a Hezbollah, al régimen sirio de Bashar al-Assad, al movimiento Hutí de Yemen, y en fin, a una miriada de milicias que operan en Bahrein, Irak, Palestina y Siria. No lo han conseguido. Han conseguido algo, hay una cierta reacción tibia en Cisjordania, y una reacción también en la frontera norte con Líbano, pero no han encendido la chispa que ellos pensaron. Pero sí han conseguido una cosa, que la cuestión palestina no deje de existir. Pues bien, la respuesta de Israel, denominada espadas de hierro, y aquí traigo otra reflexión, ya sabéis que me gusta en las reflexiones de McNamara, que es sobre la proporcionalidad que debería ser una norma en la guerra, cada uno que lo reflexione para sí. Pues el primer ministro Netanyahu, el mismo sábado por la mañana, declara que estamos en guerra. Encarga a su ministro de Defensa una operación militar con dos objetivos. La operación, como he dicho, espadas de hierro. El primero, destruir a Hamás a sus capacidades militares y gubernamentales. Es decir, no solo lo militar, sino todos los que están al cargo de algo en la Franja de Gaza, ese gobierno que hemos visto de la Franja de Gaza. La situación final buscada es un nuevo régimen de seguridad en la Franja de Gaza. Entramos, por tanto, nada más empezar, en una primera fase, que yo denomino fase preliminar, no es de ellos, que buscaba simplemente recuperar el control del territorio donde todavía estaban los militantes de Hamás, de las brigadas Al-Qassam, atacando a las localidades. Paralelamente se producen esos ataques aéreos que también he comentado, y el 8 de octubre todavía se combatían en 6 localidades. El 9 de octubre, por fin, a última hora de la noche, el ejército o las fuerzas de defensa israelíes declaran el control de todo el territorio casi 2 días después del ataque. Sí hicieron una cosa, o el ministro hizo una cosa, el ministro Yoav Galán, que es el de la izquierda, ordenar el asedio completo de Gaza, la movilización de 300.000 reservistas, hay que pensar que el ejército israelí son unos 165.000, más o menos, en tiempo normal, y la preparación de un plan para introducirse en Gaza. Curiosamente, el mismo 9 de octubre, antes de que se declarara el control de todo el terreno, las brigadas de Al-Qassam atacaron una localidad, la localidad de Rajat, 30 kilómetros al este de la Franja de Gaza. O sea, las incursiones siguieron incluso el día 10 y el día 11, aunque consiguieron contenerlas el ejército israelí. Tuvieron bajas. Cisjordania seguía produciendo enfrentamientos y Hezbollah produciendo ataques desde territorio libanés a la parte norte y la zona desde los altos del Golán también. Eso ha continuado, esos ataques han continuado durante todo el tiempo, pero han sido contenidos, sería la palabra. No han sido con toda la potencia que tiene Hezbollah. En Cisjordania puede que se hayan utilizado todo lo que tuvieran. El 13 de octubre se declara la evacuación de la ciudad de Gaza, su parte norte, en la que se pide a los residentes que vayan hacia el sur, al sur del río Gaza, del Wadi Gaza. Entonces se inicia, por así decirlo, la operación Espadas de Hierro, que consta de 3 fases. Primera, simplemente lo que sería la preparación de la entrada, con ataques aéreos sobre objetivos determinados, ataques sobre la infraestructura, lo necesario para iniciar la ofensiva terrestre. La segunda fase, que es donde nos encontramos ahora,
consiste ya en entrar y eliminar todos los focos de resistencia al norte del río Gaza. La finalidad es buscar y neutralizar a todos los militantes de Hamás y, no nos olvidemos, rescatar a los rehenes. Se estima que los efectivos de Hamás pueden estar alrededor de los 50.000 combatientes. Tal vez eso sea un poco exagerado, pero eso es lo que ahora mismo se estima. La maniobra que lleva a cabo el ejército israelí, aquí, es entrar por varios puntos, al norte, 2 al este, y de alguna manera aislar la ciudad de Gaza, que es todo lo gris que hay ahí. Se completa el cerco a la ciudad, es decir, el ejército israelí llega al mar, por la parte sur, el 2 de noviembre. De esa manera se evita que todos los militantes de Gaza puedan abandonar la zona. Se cree que hay una parte de los militantes que han abandonado. A partir de ese momento comienza la parte más sangrienta, el combate en poblaciones. En la ciudad de Gaza, donde los milicianos de Hamás cuentan con determinados elementos de ventaja, que son una red de túneles, estimada en 480 kilómetros, que les permiten moverse de un lado a otro, incluso traspasar las líneas de las fuerzas israelíes, que ya lo han hecho. El conocimiento detallado del terreno, conocen muy bien su ciudad, perfectamente, y lo que es su preparación. Colocan trampas, colocan coches explosivos, todo tipo de artefactos para cuando pasen las fuerzas israelíes, atacarles. El 8 de noviembre, Netanyahu reitera, ya lo había dicho, que no iba a haber un alto el fuego, ya empieza a recibir presiones desde fuera, de que tiene que haber un alto el fuego, y dice que sin la liberación de rehenes no se acepta un alto el fuego. Sí acepta, sin embargo, ciertas pausas tácticas que sí se ponen en marcha al día siguiente. La tercera fase, que es la creación de un nuevo régimen de seguridad para la Franja de Gaza, la eliminación de la responsabilidad de Israel para la vida cotidiana y el establecimiento de unas nuevas realidades de seguridad para los ciudadanos de Israel y los residentes de la zona, tras la finalización de la anterior. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero el gobierno no tiene todavía una estrategia para esta tercera fase. Y esa es una de las críticas que más le están haciendo. Es más, hay quien le dice que se va a quedar estancado en el terreno, que es lo más probable, y que lo que va a hacer es prolongar la ocupación, o que va a ser una reocupación de la Franja de Gaza. Esa es una crítica que le están haciendo mucho al gobierno de Israel. Incluso el propio presidente Biden ha presionado en privado, si lo sabemos es que es en público, para que desarrolle una estrategia de salida. Advirtió a Israel que se podía quedar estancado. Muchos lo pensamos. Pues bien, esta es la situación a día 15, en la que se ve las fuerzas israelíes, es lo azul, la máxima extensión es lo azul un poco más oscuro, y todavía queda toda la ciudad de Gaza prácticamente por recuperar y por revisar. En este momento están en el hospital Al-Shifa, que es donde se está produciendo el combate con las fuerzas de Hamás y donde se supone, dicen ellos, que han descubierto almacenes de armas y tal, que yo no lo pongo en duda, pero no hay un elemento externo al conflicto que pueda confirmar este extremo. El balance total de la operación, bueno, esta foto que da el aspecto quizá más real de lo que está pasando y todo lo que queda de ciudad por recuperar, por revisar y por neutralizar a militantes con los túneles y con todo lo que hemos dicho. El balance a 14 de noviembre, aparte de los israelíes muertos en el primer asalto, en el día 7, han muerto ya 371 miembros de las fuerzas de defensa de Israel, mucho más que en cualquier otra operación, 56 de ellos desde el comienzo de la campaña terrestre, y por su parte el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás,
cifran 11.078 muertos y 27.940 heridos. Naciones Unidas, a su vez, dice que se ha producido el desplazamiento de 1,6 millones de habitantes de la franja. Vamos ahora a ver cuál es la posición de otros actores importantes para el conflicto. No sé cómo voy de tiempo, me he pasado de sobra. Bueno, no me queda mucho. Bien, Estados Unidos, su principal aliado, tiene una relación especial y un compromiso férreo con su seguridad. Desde la proclamación del Estado de Israel y desde los años 60 está proporcionando apoyo económico y material militar que le proporciona una decisiva ventaja regional. Si a un país, por ejemplo, vamos a decir a Arabia Saudí le da F-16, a Israel le da F-35, para que nos hagamos una idea. Siempre tienen una ventaja en tecnología y en material. Este apoyo se ha mantenido siempre, no importa que haya habido cambios de administración. La posición estadounidense es firme independientemente de quién esté en el gobierno. El profesor Mearsheimer, que es uno de mis referentes también, tiene un libro que explica por qué y dice que es debido a la participación del lobby pro-israelí en la política exterior norteamericana en favor de Israel. La figura de Netanyahu no concita demasiadas simpatías en Estados Unidos. En general, en las élites norteamericanas, a pesar del apoyo que le están dando. Y curiosamente, uno de sus principales valedores es Joe Biden, el presidente norteamericano. Pero Biden ya le ha dicho que tiene objeciones profundas tanto a sus políticas, hemos visto esas leyes que iba aprobando, de hecho, después de que fuera nombrado presidente, había querido no ir a Israel a visitarle, como la manera en cómo está llevando la guerra. Para Estados Unidos el principal objetivo es que la guerra no se extienda. Ese es el objetivo fundamental. Teherán, ¿qué dice Irán? Irán corrió a negar cualquier implicación en el asunto. Esas prisas siempre son sospechosas, ¿verdad? Pero efectivamente, tanto los servicios de inteligencia del Reino Unido como de Estados Unidos confirmaron que no había tenido nada que ver. No sabemos si es así o no. Lo que sí sabemos es que Israel considera a Irán su mayor amenaza. Ni Hamás, ni nada, ni los de Hezbollah, es Irán. Por dos razones. Primero, por su programa balístico y su programa nuclear. Y segundo, por la posición que ocupa Irán en la región. Irán ha conseguido hacer una media luna chiita alrededor de Israel. Y ha dado el paso hacia la estrategia ofensiva de fortalecer lo que se conoce como el eje de la resistencia. ¿Qué es eso? Pues ya he citado, entre otros, Hezbollah, que es su expansión en la zona de influencia regional. Su finalidad no es otra que destruir a la entidad sionista. No le llaman Israel, le llaman la entidad sionista. No lo reconocen como Estado y no le llaman por su nombre. El término de eje de resistencia es una alianza política informal, eso sí, antioccidental, anti-israelí y anti-saudí, entre Irán y los grupos militantes en Palestina, el gobierno sirio, el gobierno libanés de Hezbollah, el grupo libanés de Hezbollah, y también hay que incluir las milicias baacistas prosirias, milicias chiíes iraquíes y el movimiento hutí yemení, que nos pilla muy lejos, pero que es capaz de cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde pasa el petróleo que luego cruza por el canal de Suez. Bien, Rusia y China, por su parte, de alguna manera están considerados como aliados de Irán. Pero el régimen iraní está atravesando por dos circunstancias importantes. La primera es su camino
hacia el programa nuclear, hacia obtener el armamento nuclear. Y un conflicto en este momento no le conviene. Otra razón es que su propia sociedad está en un momento de descontento social, provocado hace un año por la muerte de Masha Amini y recientemente de otra adolescente de 16 años por el tema del velo. Seguro que se ha visto en televisión. Otro actor importante, Arabia Saudí. Arabia Saudí, que está a punto de conseguir los acuerdos de Abraham, que para ellos son importantes, porque Mohammed bin Salman, el rey Salman no, el Mohammed bin Salman, que es el sucesor, el príncipe heredero, está empeñado en conseguir diversificar la economía saudí. Tiene un proyecto que es Visión 2030, en el que quiere que Arabia Saudí pase de depender del petróleo a tener sus propios rendimientos por otra parte. Y para eso necesita estabilidad regional. Ahí entra en juego Israel y los acuerdos de Abraham con Israel. Luego tiene un poco ese dilema de pro-israelí, pero siguen siendo árabes. Y aunque jamás hubiera sido separado de Arabia Saudí hace tiempo, por su radicalidad, por su yihadismo, ellos siguen considerándolos hermanos. Y la prueba evidente es su reacción. Y dice que quiere una solución viable para el pueblo palestino. El siguiente actor importante es Egipto. Egipto, que es un país que de la mano de Abdel Fattah al-Sisi, y después de 2 revoluciones, ha tenido uno de los periodos más turbulentos de su historia moderna, tiene 3 problemas con respecto a nuestro caso. El primero es el terrorismo. Lleva años luchando contra el terrorismo en el norte del Sinaí, en las ciudades de Al-Arish, Sheikh Sueid y cerca de la frontera de Rafah. No quiere aumentar ese problema de terrorismo porque el terrorismo se refugia en Gaza, tanto hermanos musulmanes como ISIS. De ahí también hay que entender, y eso es importante, por qué la entrada con cuentagotas por el paso de Rafah, que se abrió en 2018 y que lo han ido abriendo poco a poco. Luego tiene otro problema importante, que es la población. Tiene 110 millones de habitantes, crecen a ritmo de 1,5 millones al año y no necesitan 2,2 millones de palestinos más en su territorio. Y más palestinos que en su mayoría son refugiados. Está pasando además un mal momento económico. Y por último, el tema importantísimo también por el cual no quieren ceder a esa solución de y nos llevamos a los gazatíes al Sinaí. No quiere ceder ni 1 centímetro de su territorio. Son celosísimos de su territorio. Tan es así que la única cesión reciente que han hecho ha sido la de las islas que cierran el Golfo de Aqaba, que es la de Tirán y Sanafir. Arabia Saudí, al parecer, porque había algún asunto histórico que así lo decía. Yo tengo mi opinión al respecto. Jordania, otro actor importante. Jordania no quiere oír hablar de refugiados bajo ningún concepto y la razón es muy sencilla. Tiene 2,3 millones de refugiados palestinos en su territorio, que junto con los 750.000 de iraquíes y sirios que le han venido como consecuencia de la guerra, hace un total de algo más de 3 millones, sobre una población de 11 millones de habitantes. No quiere más refugiados. Sabe, además, que eso puede ser causa de inestabilidad. Ya le pasó con la OLP, cuando se refugiaron ahí. En 1970 tuvo que expulsarla, recordemos el tema de Septiembre Negro, cuando tuvo que expulsar a la OLP de Jordania. El Líbano. El Líbano, vamos a decir que está prácticamente en manos de Hezbollah, y Hezbollah, que es el partido de Dios, es parte del eje de resistencia y sí tienen posibilidad de escalar el conflicto en todo momento.
Hay una posibilidad latente. Pero el 3 de noviembre, Hassan Nasrallah, que es su líder, salió por televisión diciendo que no era el momento de escalar el conflicto, pero tienen choques a diario. Hasta el día 11 de noviembre han perdido 78 combatientes. Mantienen un poco la llama encendida para entretener al ejército israelí en el norte del país. Finalmente, Siria. Siria, en guerra civil desde la primavera árabe, es un país muy descompuesto, donde desde 2011 han pasado hasta el Daesh, hasta el ISIS, creando el califato, y en fin, la presencia, como se puede ver, de otros países en lo que es el territorio sirio, desde una coalición internacional liderada por Estados Unidos, que por cierto ya ha sufrido varios ataques, rusos, turcos, iraníes. No está la cosa como para atacar a Israel. Conclusión. Termino. El mayor peligro sigue siendo la extensión del conflicto, como hemos visto. La eliminación completa de Hamás va a ser larga y costosa. Israel se ha embarcado en lo que nosotros, los militares, denominamos una operación contrainsurgencia. Esas operaciones son muy complicadas, extremadamente difíciles, requieren un esfuerzo largo y son costosos en hombres y en tiempo. Además, hay un aspecto importante que no solamente es la derrota militar. Hay que conseguir desarraigar a Hamás como movimiento ideológico y social de las mentes de los gazatíes. Eso no va a ser sencillo. El gobierno Netanyahu se enfrenta a dos retos muy complejos. Primero, su propia supervivencia política. Netanyahu es un superviviente político, hace lo que tenga que hacer con tal de mantenerse en el poder. Y no creo que deje de hacerlo, aunque de hecho ya ha señalado que hay dos responsables de este desastre, el del Shabak y el jefe de Estado Mayor y el ministro Yoav Gallant, pero inmediatamente tuvo que rectificar y callarse porque estaban en guerra. Pero ya el dedo ya salió. Curiosamente hay un precedente que es la comisión Agranat, que se produjo justo después de la guerra del Yom Kippur, hace 50 años, por eso tenía que citarlo y no lo he hecho antes. Hace 50 años, siendo primera ministra Golda Meir, se hizo esa comisión y en cuanto se conocieron las primeras conclusiones se vio forzada a dimitir. ¿Por qué? Porque además del fallo de inteligencia y del fallo militar, siempre hay una responsabilidad política. El segundo problema al que se enfrentan es qué van a hacer con esos 2 millones de habitantes de Gaza. Porque claro, ahora los han confinado en el sur, pero ¿qué van a hacer con ellos? Sobre todo si se han pasado miles o cientos de combatientes que ya están allí en el sur, que van a entrar también en el sur. ¿Qué hacen con la gente? ¿Pasarla al norte? ¿Qué van a hacer con ellos? Aparte, imaginemos que consiguen destruir militarmente a Hamás, ¿cómo van a administrar el territorio? ¿Quién lo va a administrar? Ya están diciendo, no, que ponga el dinero a Arabia Saudí y los hombres que los ponga a Egipto, porque los saudíes dicen que no quieren arreglar el problema sobre el terreno, pero nada más no son buenos en eso, poniendo dinero sí. O sea, están buscando a ver quién puede sacarle las castañas del fuego, pero se temen que tenga que ser el propio ejército israelí el que se quede allí. Por supuesto, la imagen y la legitimidad de Israel en Occidente, en particular, yo creo que va a sufrir un daño considerable, por no decir irreparable, pero sí considerable.
Todavía hay que liberar a 240 rehenes, que nos olvidamos de ellos. Ahí están. Hoy o ayer sacaron a una chica, una militar israelí, muerta, del hospital de Shifa, que había sido tomada como rehén. Y este es una reflexión importante que la he tomado de un analista principal del Canon, que lo cito ahí, Aysam Amirah Fernández, que dice que la sociedad israelí va a tener que plantearse un problema de lo que quiere ser en el futuro. ¿Cuál va a ser el futuro de la sociedad israelí? Y se enfrenta a lo que él llama un trilema, palabra que no sé si existe, pero bueno, todos entendemos. Ser un Estado democrático, ser un Estado judío o tener el control de los territorios y poblaciones que controla. Solo puede elegir dos de esos tres. Las otras son incompatibles entre sí. Si lo pensamos, es así. Va a haber un profundo replanteamiento social. Es muy posible, alguno dice que van a girar todavía más hacia la derecha. No lo sé. Quede o no de Netanyahu, que eso ahora no es importante. Pero va a haber un replanteamiento social y político en Israel y también de la estrategia de defensa. Eso yo lo doy por descontado. Por último, el problema palestino vuelve a estar sobre la mesa. Ya no se puede hablar de paz en Oriente Medio sin tener en cuenta Palestina. Volvemos a la solución de dos estados. La solución de dos estados había quedado enterrada. Ni Hamás ni Netanyahu querían nada, no la desechaban completamente. Pero en Occidente se sigue pensando que es una buena solución. No sabemos si puede resurgir o no, no sabemos. Y he traído una última frase, que es del ex general Ami Ayalon, que fue jefe del Shin Bet, del Shabak, que es esta. No vamos a tener paz hasta que ellos, los palestinos, no tengan esperanza. Y este es un poco el resumen de lo que hasta aquí nos ha traído, sin juicios morales, más allá de lo que cada uno sea. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, sí, pero con micrófono. Sí, un momentito solo. Lo primero, Fernando, muchísimas gracias otra vez. De nada. Excelente exposición que además nos has contextualizado muy bien históricamente. Yo tengo que reconocer que los primeros contextos históricos que has puesto, el 80% era ignorante absoluto de ellos. Y ayudan a ponerlo en contexto. Dos preguntas muy rápidas. En relación a la diapositiva de qué pretende Hamás y a una de las conclusiones. La primera es, según una de tus conclusiones, por los problemas que tiene Irán, tanto su desarrollo nuclear como la descomposición un poco social, Irán no quiere meterse en más problemas. Pero una de las cosas que pretendía Hamás, que ponías tú en la diapositiva, la última, era activar el eje de resistencia. No sé si puedes elaborar sobre eso un poco más, incluso si te puedes atrever a dar una probabilidad de que la guerra se escale y, por tanto, se active el eje de resistencia, o lo que es lo mismo, se active el eje de resistencia y la guerra se escale, ¿no? Y la siguiente, que me ha sorprendido un poco, quizá porque para mí fue algo inmediato cuando ocurrió el ataque, que no lo pusieras en las pretensiones de Hamás, que es que en esas pretensiones estuviera cargarse precisamente no solo ya los acuerdos de Abraham, sino lo que era el siguiente paso, que eran las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Israel, que a mí me parece que es lo que un poco es el sustrato de todo esto, entre otras cosas porque, como muy bien has dicho, jamás solo no había podido preparar esto, ¿no? Entonces, esas dos son las dos preguntas que te quería hacer. Bueno,
empezando por la final, que es más fácil, quizá. Las pretensiones de Hamás de romper el acuerdo, romper la dinámica hacia la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, está claro, y está claro que en parte lo ha conseguido. La mayoría de los analistas coinciden, y yo pienso también así, que lo que ha hecho ha sido ralentizar o paralizar momentáneamente. Pero Arabia Saudí tiene un interés real en acabar acordando con Israel esa normalización de relaciones, porque Israel es central, por razones tecnológicas, por razones de su desarrollo, por su relación con Occidente, es central en lo que quiere conseguir Mohammed bin Salman. Entonces, no se puede permitir el lujo de no tomar ese tren, pero ahora no. Ahora, con la calle, vamos, los árabes se le levantan en rebelión. No puede hacerlo ahora, lo hará, ahora no. Entonces, ha conseguido retrasarlo, no ha conseguido descarrilarlo, sería la respuesta. Pero era una de sus pretensiones. Aunque no lo explicitara. Pero no, es difícil calcular hasta qué punto, una cosa es el pueblo y otra son los dirigentes, hasta qué punto los dirigentes van a hacer lo que el pueblo sabe, o lo que ellos sabían que el pueblo quería. Los dirigentes tienen otra lectura. Que, por cierto, en este caso, la lectura de Mohammed bin Salman es en beneficio del pueblo, o sea, lo que quiere es no depender del petróleo. O sea, tiene una visión más larga, pero no coincide con la que tiene el pueblo. Y luego, ¿qué pretende Hamás con respecto a Irán? Hay que entender bien el eje de resistencia. El eje de resistencia no es una alianza formal, es informal. Entonces, Irán provee de instrucción, provee de ciertas armas a ciertas milicias, no a todas. Entonces, ahí hay una relación delicada porque Irán no se quiere pillar los dedos. Irán tiene un objetivo, que es Israel. Israel solo lo puede batir con armas nucleares, que no sabemos si lo hará, esperemos que no, pero ese es el camino que quiere emprender. Y quiere conseguir ese armamento nuclear, por lo menos para estar a la par. Ya sabe, no sé si se sabe que Israel es un país que no dice que no tiene armas nucleares, pero que todos sabemos que las tiene, ¿no? Entonces, formalmente las tiene, ¿no? Entonces, quiero decir que la única manera que tiene Irán es a través de sus proxies, de sus interpuestos. Y si utiliza a esos interpuestos, ya lo hizo con Hezbollah en la guerra con Israel, ahí sí que interpuso y puso la carne en el asador, pero nunca se llegó a pillar los dedos. Irán no se va a pillar los dedos, nunca lo hará. Y por eso, pues bueno, pues hasta cierto punto no quiere escalar más el problema. Pero es baja probabilidad. La probabilidad yo ahora mismo la veo baja, porque cada uno tiene sus razones para no escalar. Pero eso no quiere decir que pueda escalar. Y aparte hay una razón importante también, que es que Estados Unidos está en la zona. Estados Unidos mandó 2 grupos de combate por si acaso, con 2 portaaviones. ¿Eso qué quiere decir? Eso es una advertencia de que si las cosas van mal, yo voy a apoyar a Israel. De hecho, hay analistas que piensan que si Hezbollah hubiera atacado en serio a Israel, Estados Unidos hubiera entrado. Eso es una opinión que no necesariamente hay que compartir, pero la presencia de los portaaviones sí dice eso, y no es solamente para proteger a ese despliegue que hemos visto que está en Siria. Gracias. Yo quería hacer un par de consideraciones, empezando por esas conclusiones. Sí. Mire, conozco un poquito Israel, sobre todo tengo amigos israelitas, judíos. Son judíos antes que cualquier otra cosa. Sí. Lo serán, por encima de cualquier otra circunstancia. No se puede poner ahí, ¿no? Es igual. Y van a tener el control sobre los territorios y las poblaciones que controlan. Van a llegar hasta el final. Y usted lo sabe perfectamente. Van a llegar hasta el final. Hasta el final. La pregunta es qué queremos ser cuando esto acabe. Ya, pero vamos a ver. En el contexto, están solos ante el peligro. Bueno. Solos. Bueno.
A ver, usted sabe más que yo, soy militar, yo solamente procedo de una familia militar también, pero enamorada de esta profesión. Sí, pero... A ver, permítame un momentito. Sí. Creo que la penitencia que tienen los Estados Unidos de Norteamérica va a seguir porque, por favor, hay que retrocederse un poco. Yo he conocido Persia, la Persia del Shah. Sí, que No por llegué cierto fue de los primeros en reconocer el Estado de Israel. Exacto. Que luego se volvieron para atrás. Yo no he conocido ni Irak y no he conocido el Líbano, pero sí conocí en su momento. Era, y usted lo sabe, era Occidente puro. Sí. O sea, la caída de esos países, Persia, Irak y Líbano, es verdad que había dictadores, pero claro, aquello comparado con esto es como nada que ver. A ver, esas consideraciones son las que hago por el conocimiento que tengo y por mis amigos. Sí, pero los no oigo. Sí, pero no A ver, sé. y luego, al comienzo, quiero ir al principio del todo, y usted lo ha comentado muy bien. Es increíble que con ese sistema y el servicio de inteligencia israelí pasaran estas cosas. Mire, yo trabajo en el Parlamento Europeo, soy miembro del Parlamento Europeo y he tenido la posibilidad de oír a algunos embajadores israelitas. Ellos te dicen que ahora es la guerra, hay que llegar hasta el final y que luego vendrá el momento de pedir... sí. Exacto. Creo que lo he comentado también. Sí, absolutamente. Pero quiero decir que entiendo perfectamente esa situación, pero voy un poquito más allá. No lo ha comentado, la información que yo tengo es que en ese momento del ataque de Hamas, 4 divisiones militares se desplazan porque parece ser que hay unos disturbios al norte y realmente dejan como, entre comillas, desguarnecido el resto de esa franja que, porque a usted y a mí, que soy una ignorante al respecto, me sorprende que no estuvieran preparados como para poder repeler, a pesar de digamos, de ese teatrillo que hicieron y que se tragaron, ¿vale? Entonces, bueno, son unas consideraciones, a ver, y sé que se está polarizando, lo sé porque lo vivo en el Parlamento Europeo. Sí. Créame, lo que no hay que olvidar es que jamás son terroristas, punto. Bueno, yo a sus consideraciones ya he expuesto que la visión, siempre cuando se analiza un conflicto, hay que ponerse no solo en el papel de uno, sino en el papel del de enfrente. Por eso he dicho que mi aproximación intenta ser desapasionada. Pero esto es militar, es evidente. Claro, entonces, bueno, no, pero no es tan evidente porque al final uno tiene corazón. Pero quiero decir que hay que entender también a la otra parte. No ser de la otra parte, pero sí entender por qué hacen las cosas. Respecto a lo que he comentado de las 4 divisiones que se desplazan al norte, en general Israel tiene una división defensiva que es norte, centro y sur. Las unidades que se ocupan de la franja son del sur. Las que se ocupan de Hezbollah y del norte, de la frontera con el Líbano, son las del norte, y las que se ocupan de Cisjordania son las del centro. El problema estaba en Cisjordania. Puede haber alguna cosa con Líbano, pero no ha habido nada serio, importante, como para decir, han actuado en coordinación, que me parece que es un poco la conclusión que usted saca, ¿no? Yo no lo creo. ¿Hackearon los sistemas, digamos, de seguridad, los sistemas electrónicos en la franja? Sí. ¿Lo hackearon? No es que lo hackearan, lo destruyeron. O sea, lo que hicieron fue, había unas torres de vigilancia, no sé si se puede ver lo que es la diapositiva que se ve, cómo está el terreno en la franja de Gaza, es la 8, no sé, la 10 o así. Esa. Ahí se ve un poco cómo era. Hay una zona que estaba prohibido el paso, una tierra de nadie, y entonces ahí hay unas torres de observación en las cuales lo que hicieron los terroristas de Hamas fue con drones atacaron esas torres. Sí, además se ve, las imágenes están grabadas y las han publicado. Y se ve cómo destruyen los sistemas electrónicos de esas torres de vigilancia y las torres de observación. O sea, lo que hicieron fue destruir todo eso, antes de empezar a romper el vallado. Muchas gracias. Tengo otra pregunta que es la siguiente. Este conflicto, sin entrar en consideraciones de cómo se ha creado, quién lo ha creado, etcétera, sí que altera el panorama geopolítico global. ¿Puedes hacer algunas consideraciones sobre simplemente las implicaciones de este nuevo conflicto en ese panorama y
si pudieras hacer algún comentario concreto de la reunión de Biden con Xi Jinping, sería también interesante. Bueno, necesitamos más otra conferencia, la bola de cristal. Bueno, el panorama geopolítico cambió con la guerra de Ucrania. Y de hecho, el paradigma ya iba cambiando, pero hemos pasado de un mundo unipolar, con un gran polo que es Estados Unidos, a un mundo ya multipolar, donde está China, donde está Rusia, donde están los países del sur. El mundo ha cambiado. Esto no hace más que confirmar que el mundo ha cambiado, porque si estuviéramos en un mundo unipolar, hubiera habido una resolución del Consejo de Seguridad que le hubiera dado carta de naturaleza a cualquier cosa que hubiera querido hacer Israel, que la ha hecho, a pesar de todo. Pero sí se le acusa a Occidente de doble rasero en relación con Ucrania y con Israel. Con razón, debo decir. ¿Qué bien vendría ahora, a lo mejor, apoyarse en Rusia o en China para intentar buscar una solución para los gazatíes de futuro? Ha alterado el panorama global también porque la guerra de Ucrania, ya lo conté cuando vine aquí a hablar de Ucrania, ha pasado a un segundo plano. De hecho, ni siquiera han aprobado los fondos que estaban previstos aprobar, están viviendo de lo que había aprobado previamente, pero ya no tienen más fondos. El Senado norteamericano ya ha bloqueado los fondos para Ucrania. Y en este panorama, pues las dos grandes potencias que van a quedar, o que parece que van a quedar, que estaban, como escribí en un artículo, si recordamos, que se llamaba En ruta de colisión, que es Estados Unidos y China, se han dado cuenta de que de alguna manera tienen que bajar un poco digamos, la confrontación, por lo menos dialéctica. No sabemos hasta qué punto en la práctica se realizará, porque claro, Xi Jinping le dice a Biden que el mundo es muy grande para los dos y que cada uno puede tener su pedazo. Pues claro, en argumentos como estos, pues podemos hablar hasta no sé, hasta del sexo de los ángeles, ¿no? Porque quiero decir que todo entra. Pero realmente esta reunión es importante porque Estados Unidos está atrapado en Ucrania, en Oriente Medio, no ha salido de Europa, no ha pivotado hacia Asia, que es lo que quería. Estados Unidos se da cuenta de que está atrapado en demasiados frentes, que no puede salir. No sé si he contestado la pregunta. Sí, Vamos a dar paso a algunas preguntas del streaming. sí, exacto. Bueno, aquí pues sobre todo tienes muchos comentarios de agradecimiento, diciendo pues bueno, lo excelente, la didáctica que es la ponencia y bueno, y el esfuerzo que ha realizado pues por dar una visión objetiva y desapasionada del conflicto. Entonces, pues bueno, tienes bastante. Hay una pregunta de Fernando, pero bueno, realmente ya la has contestado, era sobre qué implicaciones y posibles relaciones hay entre ambos conflictos, refiriéndose al de Israel y al de Ucrania. Y bueno, básicamente pues eso es un poco lo que hemos reunido, bueno, lo que nos ha llegado hasta ahora. No sé si alguien tiene alguna más por aquí. Yo una muy rápida. ¿Se puede afirmar que el asesinato de Isaac Rabin fue la quiebra de un proceso de paz, o el tema es más complejo y no fue solamente ese factor el que quebró el proceso de paz que se había iniciado años antes? Bueno, el asesinato de Isaac Rabin, que se produce después de los acuerdos de Oslo, en 1995, que le mata un extremista judío. Isaac Rabin era probablemente una de las mejores opciones de conseguir la paz en Israel, por lo menos de lo que hemos conocido hasta ahora. Y es verdad que era respetado tanto por israelíes, judíos, como palestinos. Curiosamente era una figura respetada por ambos.
Y sí, cuando la gente habla de posibles acuerdos de paz, casi todos citan a Isaac Rabin. Fue una gran pérdida. Gracias por la exposición. Dos preguntas. Ha dicho que los dirigentes de Hamás están en el extranjero, o una mayoría. No todos, una parte. ¿Se sabe dónde están? Sí. ¿Cómo se financia Hamás? Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿qué relación puede haber entre este conflicto y las salidas de la ruta de la seda? Gracias. Bueno, vamos a ver. Los dirigentes de Hamás, una parte de ellos, el Politburó, no todos, pero una parte, están en Qatar, están alguno incluso en Egipto, dependiendo. La mayoría de ellos están en sitios como Qatar. ¿Qué les va a pasar a los dirigentes de Hamás? Lo mismo que les pasó a los terroristas en el atentado de Múnich. El Shabak y el Mossad van a montar una célula para ir asesinando a todos y cada uno de ellos allí donde estén. Lo saben ellos, lo saben los israelíes, los judíos, por ser más preciso. Si quieren acabar con Hamás, tienen que acabar con sus dirigentes. Y lo tienen que hacer así. Y el Mossad es la herramienta. ¿Cómo se financian? Bueno, fundamentalmente viene de Qatar, a través de Irán también les financia, pero fundamentalmente Qatar, que Qatar además les proporciona el altavoz que es Al Jazeera, que les ayuda a difundir todas sus noticias. Salidas de la ruta de la seda, hombre, la ruta de la seda no pasa por Gaza, pero sí pasa por el eje de la resistencia, como he dicho, que es Bab el-Mandeb. Si yo cierro Bab el-Mandeb, la ruta de la seda se acabó. Y a China no le interesa. No sé si he contestado. No sé si... Creo que el único puerto que queda en condiciones es el de Gaza, ¿no? Digo, en esa zona. Gaza no tiene puerto, tiene un puerto pero es pequeño. Pero realmente no tiene un puerto grande, como tal. Estaba el de Siria, pero eso ya no está funcionando. No, pero tiene los puertos de Israel y los del Líbano. El puerto de Beirut, por ejemplo, es un gran puerto, visto físicamente. O sea que tienen puertos todavía. Y además, por ejemplo, en la parte del canal de Suez han comprado una zona enorme para hacer como hub, para poner contenedores y tal, con el beneplácito, por supuesto, del gobierno egipcio. Entonces, los chinos no van a tener problemas de puertos, seguro. Pero me refiero a que Israel sería la salida occidental, si hubiera una ruta por ahí. Bueno, va a venir por el canal de Suez, va a ir al Mediterráneo, y tiene el puerto del Pireo, tiene los puertos griegos, o sea, que quiero decir que si no tienen Chipre, o sea... No creo que tengan problemas los chinos para eso. Coronel, muchas gracias por la exposición. En cuanto a el punto 2 de la conclusión, la eliminación completa de Hamás será larga y costosa. Pero la operación militar, ¿cómo de larga puede ser? Puede ser que en año y medio estemos, como ha pasado en Ucrania, y en año y medio estamos hablando de que todavía están en marcha las operaciones, porque el coste para Israel, desde el punto de vista de impacto económico sobre su Producto Interior Bruto, es muy sustancial. Sí, dos cosas. El impacto económico. Israel tiene a 300.000 personas dedicadas en cuerpo y alma a la operación, aparte de lo que tenga en retaguardia. Eso es gente que no está trabajando. Y la operación será larga. Y las guerras cuestan económicamente sostenerlas. Hay quien habla de una década perdida de Israel económicamente. Yo no sé si llegará a tanto, pero sí va a haber un impacto económico importante.
Eso hay que darlo por descontado. En cuanto a lo largo que puede ser, estoy buscando un dato que quiero dar, que no quiero equivocarme. Pues el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, hace poco, el lunes pasado, dijo que él cree que tienen entre 2 y 3 semanas hasta que la comunidad internacional se les eche encima, hasta que las presiones diplomáticas les hagan desistir de la operación. Esa es su opinión. Tienen un plan B, que es para el caso de que tengan que hacer un recorte de tiempo de la operación. Obviamente no conseguirán lo mismo, pero ya hemos visto la proporción de ciudad que han conseguido, vamos a decir, controlar, limpiar, llamémosle como queramos. Les queda mucha ciudad todavía, les queda mucha ciudad. Y luego tienen la operación de eliminar a la cúpula, que esa puede durar años, como pasó con los atletas de Múnich. Sí. Lo consiguieron, mataron a todos y cada uno de ellos. Tenía una célula dedicada exclusivamente a eso, tanto el Shabak como el Mossad. Muchas gracias. ¿No queréis? Sí, sí, Fernando. Veo que, además, por lo que me has comentado antes de que empezara la charla, no me la mencionaste, pero luego, o sea, mencionaste que la habías extraído, pero no cuál era. El trilema, que te había impactado. Sí. ¿Vale? A mí, la verdad es que, aparte de todo, los trilemas me gustan, ¿no? Es decir, el trilema de Rodri en economía, me encanta debatir sobre él. Me imagino que si te ha impactado, has pensado sobre él. Sí. ¿Podías elaborar un poquito sobre sí, cómo efectivamente, pues los trilemas tienes que elegir 2 de 3, sí, no hay puedes un elegir las 3. Entonces, ¿cómo lo ves? Que está en el Instituto Elcano, que lo explica mejor que yo, porque al fin y al cabo es el padre de la criatura. Pero vamos a ver, si se quiere ser un Estado democrático y un Estado judío, sobran los palestinos. Claro. Si se quiere ser un Estado democrático y controlar todo el territorio, no se puede ser un Estado judío, porque hay palestinos. Y si se quiere ser un Estado judío y tener el control sobre todo el territorio, no se puede ser un Estado democrático, porque se alinean los derechos de los palestinos. No sé si he tocado todas las opciones. Bueno. Sí. No, pero que no sabía si existía la palabra. Me alegra de saber que existe. Vale, vale. Antes de que despida Ángel Luis, yo solo quiero hacer una pequeña consideración, no pregunta, Vale. y es que creo que deberíamos, de la charla de hoy, pensar las implicaciones de persistir en los conflictos para nosotros mismos. Muy bien, bueno, pues casi hemos agotado el tiempo. Fernando, otra vez, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer escucharte y poder interactuar contigo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.